Audiolibro. Conoce Quesada. Conoce Quesada. Autor, Domingo Rodríguez Robles. Conoce Quesada. Mítico y mágico pueblo serrano. Tercer capítulo. Grabación, producción y edición. Domingo Rodríguez. Apéndice. Como complemento a los bellos murales cerámicos de Consuelo Hurtado y la rigurosidad en la información de los textos de Nicolás Navidad, cronista oficial de la villa de Quesada, les dejo a continuación una serie de elementos gráficos, como carteles, fotos, ilustraciones, con los que pretendo ampliar el conocimiento y el acercamiento a este bello pueblo serrano, capricho de la naturaleza y de su rico pasado, cargado de historia, arte, paisajes, que le hacen único en su entorno y referente cultural y turístico de la comarca. Acabamos de conocer, en parte, el núcleo urbano de Quesada. Paseando por sus calles y plazas, a través de la ruta propuesta de los mencionados murales cerámicos. Con la lectura de los mismos y sus ilustraciones hemos recibido información precisa sobre este pueblo serrano impregnado de un rico pasado histórico y cultural. Continuamos recreándonos en el visionado de distintas panorámicas, tanto nocturnas como diurnas, a través de fotografías que nos muestran la ubicación de Quesada entre la sierra y la campiña olivarera. Situada estratégicamente, Quesada ha sido un lugar privilegiado de poblamiento prehistórico y escenario de sangrientas batallas entre los distintos aspirantes al dominio y control de la misma. En estas panorámicas, vemos emerger el pueblo dominando el entorno sobre una colina con la torre de la iglesia como estandarte. Es el casco antiguo rodeado, en la Edad Media, por dos recintos amurallados de los que aún conservamos algunos restos y bellas calles estrechas y engalanadas con macetas, como es la emblemática calle Adentro, digna de visitar. En estas próximas páginas veremos las murallas, sus calles y fachadas con encanto, sus bellos rincones, plazas y jardines, breves apuntes históricos por etapas, la guerra de las Alpujarras y la participación quesadeña, su tesoro artístico, poético, museos, su naturaleza, personajes ilustres, el 40º aniversario de la Constitución y un breve recorrido por sus aldeas que aún conserva gran parte de sus costumbres y tradiciones. Espero y deseo que estas páginas hayan conseguido su objetivo, conocer Quesada, un poco más. Quesada, es una localidad, situada en un enclave único, que la convierte en un balcón, que mira hacia la campiña olivarera y a la sierra. Tal característica, le confiere ese encanto tan especial que caracteriza a los pueblos de montaña, con sus empinadas calles, sus viviendas encaladas, el verdor de sus parques y jardines, y junto a su privilegiado entorno, hacen de un paseo por su casco urbano, un auténtico placer. Os propongo dejar el vehículo, y conocer esta acogedora población, caminando, dejándonos perder entre sus calles, admirando la belleza de sus balcones, su rico patrimonio cultural, y conversar con sus gentes.
Quesada respira historia. Su nombre, de procedencia árabe, da fe de las bondades que este pueblo posee, fertilidad y belleza, y muestra de ello, es el entramado de sus callejuelas, donde esa belleza habla por sí sola. Pasear por las calles y rincones de Quesada, nos muestra la huella de un pasado rico y variado. Recorrer el casco antiguo, es perderse en un laberinto de calles sin edad, donde pasado y presente se confunden. Personajes ilustres de Quesada. Don Bienvenido Bayona. Aquí encontró la ciudad soñada. La calle adentro, su sierra, sus ríos, sus gentes. Don Bienvenido Bayona nació en Quesada el 4 de enero de 1915, falleciendo en 2004. Lírico de la música, olivares de plata, sueños azules, cielo eterno, calles con historia, la calle adentro. Es uno de los muchos personajes ilustres de este pueblo serrano, como Zabaleta, Rafael Hidalgo de Caviedes, Antonio Navarrete, Cesáreo Rodríguez Aguilera, José Luis Verdes, íntimamente relacionado con Quesada, Josefina Manresa. Estudia Derecho en Madrid, donde conoce a Rafael Alberti, García Lorca. Más tarde ingresa en la Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, donde empieza a utilizar el verso libre. La poesía de Bienvenido Bayona llega directa a los sentidos. Con el amor como espacio del deseo, el poeta se acerca al mundo para interpretarlo con una sensibilidad tan excepcional que sus versos viajan por esquinas, laberintos, brisas, primaveras. En Quesada encontró Bienvenido Bayona la ciudad soñada para contemplar la vida. Para observar el mundo que habla y se revela en cada puesta de sol. En su poesía cantaba a su tierra, su sierra, su río, sus gentes, sus calles. Ya lo comentó aquel día de la presentación de coplas, versos, besos cuando decía, el paisaje influye en la cultura del alma del poeta. Quítale a Andalucía sus olivos y le habrás quitado su poesía. La calle adentro, con sus calles estrechas, jalo. Nada de flores y belleza natural, cuenta con 3 murales cerámicos dedicados a su poesía. El ilustre poeta quesadeño. Don Bienvenido Bayona. Poeta del alma y el sentimiento profundo. En su poesía, Don Bienvenido Bayona, cantaba a su sierra, su río, sus gentes y a sus calles. Entre ellas a la calle adentro donde podemos encontrar sus versos en el Arco de la Manquita de Utrera, Casa sin Puerta y calle Arco de los Santos. Bienvenido Bayona Fernández. Arco de la Manquita de Utrera. Calle adentro. Arco de la Manquita de Utrera. Iba para plaza y no se quedó en plaza ni calle, era cal viva su talle y en esquina se quebró, soñó ser patio y se alzó barandal y primavera, y al ver que lo que era gracia y luz geometría, trazó el arco la armonía de la Manquita de Utrera. Bienvenido Bayona Fernández. Casa sin puerta. Calle adentro. Casa sin puerta. Rincón, callejuela, plazuela. Casa al fondo sin portón, 2 siglos y un corazón al compás de mi espinela. La parra alzándose vuela sobre la cal, a la altura. Qué estampa de gracia pura con solo un paso de entrada, para abrirse, enamorada, en perfecta cuadratura. Bienvenido Bayona Fernández. Calle Arco de los Santos. Calle adentro. Arco de los Santos. Callejón de por derecho de adentro hasta las Posadas. Arco de piedras doradas con Dios por cima y por techo.
¿Qué golondrina te ha hecho sueño de pico y espina? ¿Qué azul de noche y esquina envuelve el rostro divino? Callejón de sombra y trino que en gracia plena culmina. Quesada es historia, arte, poesía, naturaleza. Quesada es mágica. La magia de Quesada. La situación geográfica y estratégica de Quesada ha propiciado el asentamiento de los distintos pueblos que han dejado su huella en esta tierra, a lo largo de los tiempos, desde el hombre prehistórico, pasando por los iberos, romanos, visigodos, musulmanes. Todo ello ha configurado un carácter mágico en sus calles, en sus habitantes, en su cultura, que la hacen singular en su entorno. Quesada, un crisol de culturas. Quesada cuenta con un rico pasado cultural, que abarca desde los hombres prehistóricos, pasando por el mundo romano, visigodo y árabe, hasta nuestros días. La magia de Quesada. Quesada es arte, naturaleza, historia. Quesada, naturaleza, historia y cultura en la quietud del olivar. Un pueblo rico por su gran patrimonio cultural y paisajístico, que muestra la diversidad de civilizaciones que han pasado por tierras del Guadalquivir a lo largo de los años, dejando innumerables huellas que ya son parte de nosotros. Conoce Quesada, un hermoso escenario cultural y una sugestiva lección histórica. Apuntes históricos de Quesada. En la Sierra de Quesada hay numerosos abrigos con pinturas rupestres. Además de las pinturas, se hallaron materiales cerámicos y líticos que han permitido datar la primera ocupación humana de estas tierras en el tercero milenio a.C. Los habitantes de Quesada eran guerreros y lucharon por su independencia frente a cartaginenses y romanos. Una importante calzada romana pasaba por el término de Quesada. Es la que procede de Cástulo, llegaba a Tronja y desde allí, próxima al río Guadiana Menor, paraba por Collejares en dirección a Guadix para transportar la plata y el cobre de las minas de Linares. De su pasado romano cuenta la localidad con la villa de Bruñel, con un rico repertorio de mosaicos. El origen del actual emplazamiento de casco urbano de Quesada parece ser de época visigoda, según los numerosos restos aparecidos en la localidad, como los encontrados en el Paseo de Santa María, capiteles que hoy jalonan el acceso al jardín de la parroquia. Pero fue en época árabe cuando Quesada adquirió entidad como núcleo de población. Quesada llegará a estar entre las 10 poblaciones más importantes de Jaén. El nombre de Quesada viene de las palabras árabes casa y chaida, lugar fértil, lugar bonito. Ofrecía el aspecto de Medina por sus mercados, baños, posadas y poblado arrabal. Fue muy famosa su industria de platos y vasos de madera que serían transportados y vendidos por todo Al-Ándalus y el Magreb. La primera conquista cristiana de Quesada se produce en 1147 por el rey Alfonso VII. En 1159 pasa de nuevo a los musulmanes. Quesada volvió a manos cristianas, de forma definitiva el 29 de junio de 1310, con Fernando IV, día de San Pedro y San Pablo, de ahí el nombre la iglesia.
En 1492, con la conquista de Granada, desaparece la amenaza árabe. En 1750 la localidad cuenta con 800 vecinos dedicados a las tareas agrícolas y ganaderas. Entre los hechos más destacados de la Edad Moderna cabe destacar el motín de 1766, el primero en el que se sublevaron las mujeres en España y que tuvo como motivo la subida del pan, repercusión del motín de Esquilache. En 1842 Larva se segrega de Quesada. La reina Isabel II le concedió el título de ciudad. En los primeros años del siglo XX visitaron la localidad los escritores de la generación del 98 Manuel Six Aparicio y Antonio Machado, que basaron varias de sus obras en Quesada. Por estas fechas, 1907, nacía en Quesada el pintor de Rafael Zabaleta. En 1916 nace en Quesada Josefina Mandesa, esposa del poeta Miguel Hernández. Quesada, enclave de la prehistoria. La prehistoria comienza hace unos 2,5 millones de años con la aparición de los primeros homínidos en África. Acaba hacia el año 4000 aproximadamente antes de Cristo con la aparición de la escritura o surgimiento y desarrollo de las civilizaciones antiguas. Egipto, Grecia, Roma. Quesada en la prehistoria. Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1998. En el término de Quesada abundan los abrigos y cuevas que han sido utilizados como refugio desde tiempos remotos. Muchas de ellas tienen en sus paredes pinturas rupestres. En el término municipal de Quesada, hay abundantes abrigos y cuevas con pinturas rupestres. A continuación veremos algunas de ellas. Cueva del Encajero. Localización: Sierra de Quesada, Cerro Vítar, Carretera Huesa-Pozo Halcón. Fecha descubrimiento: 1984 y 1985. Descubridor: Manuel Vallejo Lasso. Descripción: esquemática, naturalista, grabados de círculos concéntricos y cazoletas. Abrigo del Cerro Vítar. Localización: próximo a la Cueva del Encajero, fácil acceso. Fecha descubrimiento: 1984-1985. Descubridor: Manuel Vallejo Lasso. Descripción: pinturas esquemáticas, con formas de cruz y barras. Cueva de la Yedra. Localización: carretera de Quesada Huesa, en la cumbre del Cerro La Mesa. Fecha descubrimiento: 1984 y 1985. Descubridor: Claro Jodar Moya y Manuel Vallejo. Descripción: pintura esquemática con formas de ramas, cruces y figuras antropomorfas. Cueva Cabrera. Localización: Cerro Vítar, próximo a la Cueva de la Yedra. Fecha descubrimiento: 1984 y 1985. Descubridor: Claro Jodar Moya y Manuel Vallejo. Descripción: representa dos grandes figuras cruciformes, deterioradas por el humo. Antigüedad: Edad del Cobre y Bronce Medio, sobre unos 3000 años antes de nuestra era. Abrigo de Vadillo. Localización: al norte de la fuente del Vadillo de Tiscar. Fecha descubrimiento: marzo a julio de 1990. Descubridor: Manuel Vallejo Lasso. Descripción: figuras sin forma definida, de color rojo oscuro. Hay una figura antropomorfa grande. Antigüedad: Edad de Cobre y Bronce Medio, 4383-1540 antes de nuestra era. Abrigo de Manuel Vallejo. Localización: en una ladera rocosa al norte del Vadillo de Tiscar.
Fecha descubrimiento, marzo a julio de 1990. Descubridor, Manuel Vallejo Laso. Descripción, pinturas levantinas representando a cabras, figuras en barra, zoomorfas. Antigüedad, última fase del estilo levantino, Neolítico Medio, 4383-1540 antes de nuestra era. Abrigo del arroyo de Tiscar. Localización, margen izquierda del arroyo de Tiscar. Fecha descubrimiento, marzo a julio de 1990. Descubridor, Manuel Vallejo Laso. Descripción, trazos verticales junto a un antropomorfo cruciforme y zoomorfos muy incompletos. Antigüedad, Neolítico Medio, 4383-1540 antes de nuestra era. Cueva del Reloj. Localización, estribaciones orientales de la mesa, bien visible. Fecha descubrimiento, marzo a julio de 1990. Descubridor, Claro Jodar y Manuel Vallejo. Descripción, figuras de barras verticales y horizontales, antropomorfos, zoomorfos y una pequeña cazoleta. Antigüedad, edad del cobre y bronce medio, sobre unos 3000 antes de nuestra era. Cueva de Clarillo. Localización, vertiente este del Cerro Vítar. Fecha descubrimiento, 1991. Descubridor, Claro Jodar Moya. Descripción, pinturas esquemáticas. Digitaciones y manos impresas de niño de 8 a 10 años, antigüedad, 5000 a 2000 antes de nuestra era. Abrigo de Melgar. Localización, estribaciones nororientales del Cerro Vítar. Fecha descubrimiento, 1991. Descubridor, Manuel Vallejo Laso. Descripción, 22 figuras bitriangulares, 2 zoomorfos, un ramiforme vertical, una barra, antigüedad, Neolítico y cobre 5000 a 2000 antes de nuestra era. Abrigo de la Troye. Localización, vertiente este del Cerro Vítar. Fecha descubrimiento, 1991. Descubridor, Claro Jodar Moya. Descripción, figuras ramiformes verticales, antigüedad, Neolítico y cobre. 5000 a 2000 antes de nuestra era. Edad antigua comienza sobre el año 4000 aproximadamente antes de Cristo, con el surgimiento de la escritura o surgimiento y desarrollo de las civilizaciones antiguas, Egipto, Grecia, Roma. Finaliza sobre el año 476, siglo V, con la caída del Imperio Romano. Además de los hombres prehistóricos, que eligieron esta ubicación quesadeña, entre otras, para fijar su asentamiento, como lo demuestran las pinturas rupestres y otros restos encontrados donde se representa el modo de vida de aquellas tribus, Quesada también fue punto de reposo para otras culturas. Los romanos encontraron aquí un lugar donde asentarse como reflejan las ruinas romanas de Bruñel. Los restos encontrados en esta villa, situada a 7 kilómetros de Quesada, ponen de manifiesto que la misma se concibió como una residencia ligada a la explotación agrícola y ganadera. En la actualidad, y aunque se supone que aún quedan vestigios por desenterrar, se pueden admirar unos excelentes mosaicos con figuras humanas y ánades. Villa Romana de Bruñel. En 1924 y de forma fortuita se descubrieron, muy cerca de Quesada, unos restos arqueológicos que, tras varias campañas de excavaciones, sacaron a la luz una villa romana que, por su tamaño y la calidad de sus mosaicos, se pudo encuadrar en la tipología de villa urbana señorial. Las investigaciones arqueológicas han evidenciado que la villa romana tuvo 3 fases de ocupación, desarrolladas de forma sucesiva.
Quesada en la Edad Media. Se caracteriza por la presencia de visigodos, musulmanes y cristianos en nuestro territorio. La Edad Media se inicia en el año 476 siglo V, caída del Imperio Romano, hasta el año 1492, siglo XV, con el descubrimiento de América. Quesada en la Edad Media. Los visigodos, restos arqueológicos. Dominación visigoda. Los orígenes del núcleo urbano de Quesada se remontan a la época visigoda. Siglos VIII. Las dos columnas cuyos capiteles presentan decoración vegetal, situadas en la Plaza de la Lonja, junto a la iglesia parroquial de San Pedro y San Pablo, son restos godos. Fueron hallados en 1932 en las proximidades del Paseo de Santa María. De la época visigoda es también una estela discoidal, que representa una cruz de brazos iguales, dando testimonio de aquella civilización. Se encuentra en el Museo Arqueológico de Jaén. Quesada en la Edad Media. Enclave fronterizo entre dos reinos. Quesada en la época musulmana. Núcleo urbano concreto. Aunque el origen de Quesada se remonta a la época visigoda, siglos V-VIII, según diversos restos aparecidos en el Paseo de Santa María en 1932, el periodo más significativo de la historia de Quesada se da en la época musulmana. Es en esta época cuando aparecen los primeros testimonios documentales que nos permiten hablar con propiedad de Quesada como núcleo urbano concreto. Quesada, enclave fronterizo. A lo largo de la historia de los pueblos hay hechos que marcan especialmente su devenir. En el caso de Quesada es, sin duda, su situación geográfica la que más ha incidido en su ya dilatada existencia. Como enclave fronterizo, Quesada ha desempeñado unas veces el papel de punta de lanza clavada en el corazón de sus adversarios, y otras el de muro defensivo de contención frente a diferentes agresiones. Quesada en la Edad Media. El nombre de Quesada es de origen árabe Aysata. Ayata. Quesada, nombre de origen árabe. Aunque en Quesada han reposado todas las culturas a lo largo de la historia, el periodo más significativo de la historia de este pueblo se da en la época prehistórica, pero especialmente en la musulmana, en la que Quesada vivió su mayor desarrollo. A los árabes se les debe el nombre de la ciudad. Quesada procede de dos grafías distintas de la lengua árabe, según se tratara de una Madina, Aysata, o de un Isnoala, Ayata. En cualquier caso, Cascachaida significaría jardín bonito, lugar fértil. Y en realidad lo son por la abundancia de agua y el buen terreno junto a los ríos y arroyos. Quesada en la Baja Edad Media, siglos XI al XV, de los tres primeros periodos de la dominación musulmana, emiratos dependiente e independiente y califato, apenas conservamos datos sobre Quesada. Si los tenemos del periodo de los reinos de taifas, siglo XI. Durante varios siglos Quesada fue una localidad situada en la frontera entre el reino cristiano de Castilla y el reino moro de Granada, al que pertenecía. Por ello que en su territorio y frente a sus murallas se libraron muchas batallas. Quesada en la Edad Media. Estaba entre las 10 poblaciones más importantes de Jaén. ¿Cómo era Quesada en la época musulmana? En los siglos XII al XV, Quesada era tierra fronteriza. Durante varios siglos, Quesada fue una localidad situada en la frontera entre el reino cristiano de Castilla y el reino moro de Granada, por lo que en su territorio y frente a sus murallas se libraron muchas batallas. Para su defensa, Quesada contó con dos recintos amurallados, el castillo, que tenía 2 puertas y 10 torres, y el recinto amurallado de la villa, que tenía 4 puertas, Puerta del Pilar o del Pozairón, Puerta de los Santos, la Puerta de Úbeda y la Puerta del Acra. Quesada era muy importante en la época musulmana. Siglos XII al XV.
En época musulmana Quesada llegó a estar entre las 10 poblaciones más importantes de Jaén. A mediados del siglo XII, año 1154, cuenta el geógrafo Al-Idrisi, que Quesada es un castillo de Al-Ándalus, que tiene el aspecto de una verdadera ciudad. Situado a 12 millas de Jodar. Señala que es un lugar poblado y activo con bazares, baños, posadas y fábricas de platos, cuencos y jarras de madera que se exportaban a toda la península y norte de África. Esta época fueron explotados sus bosques como recurso maderero. También las fuentes árabes hacen alusión a Istiscar y lo sitúan en Rey Midya, un lugar que poseía muchos lugares fortificados y elevadas montañas. Quesada, cristiana y mora. El control y dominio de Quesada, por su situación estratégica y fronteriza, era muy importante para cristianos y musulmanes. Por ello fue conquistada y reconquistada por ambos bandos en reiteradas ocasiones. La primera conquista cristiana de Quesada se produce en 1147 por el rey Alfonso VII. En 1159 pasa de nuevo a los musulmanes. En los siglos siguientes cambió varias veces de manos entre los castellanos y andalusíes. Quesada volvió a manos cristianas, de forma definitiva, el 29 de junio de 1310, con Fernando IV, día de San Pedro y San Pablo, de ahí el nombre de la iglesia. Después fue atacada por los musulmanes en reiteradas ocasiones sin éxito. En 1492, con la conquista de Granada, desaparece la amenaza árabe. Las murallas de Quesada. Son abundantes las referencias, en los textos del siglo XI al XIII, de las murallas de Quesada, sobre todo en los de procedencia cristiana. Cuando Fernando III hace su campaña por estas tierras, uno de sus objetivos es ir limpiando las defensas musulmanas al sur del río Guadalquivir. Quesada parece ser uno de los enclaves más importantes de estos lugares y sobre la cual se van a desarrollar los esfuerzos de la campaña de 1224. No sabemos la duración y el tiempo empleado en la conquista, pero sí que se destruyeron gran parte de sus defensas y murallas. Además, si hacemos caso a las fuentes, había una gran población al refugio de las mismas, tal y como lo describe el número de prisioneros y fallecidos en esta operación. Quesada tuvo un importante recinto amurallado del que todavía quedan en pie, 2 puertas, lienzos y torreones. El recinto amurallado de Quesada se componía de 2 murallas diferenciadas, la muralla del Alcázar de Quesada con 2 puertas y 10 torres defensivas, entre ellas la torre del homenaje, que sirvió de cárcel durante varios siglos. Una de las 2 puertas es la que estaba situada justo por donde se entra hoy a la plaza de la Lonja. La otra muralla es la que cerraba la Medina, que tenía 4 puertas, de la que nos quedan 2 puertas, el Arco de los Santos y el Arco de la Manquita de Utrera, y 2 desaparecidas que eran la Puerta del Pilar o del Pozairón y la Puerta del Acra. En la actual calle de los Arcos, calle donde hoy en día se encuentran los 2 arcos, había una barbacana, una muralla baja y un foso. Los restos de las murallas son árabes y cristianas, construidas entre el siglo XI y XIV. Se conservan lienzos de murallas y torreones en la calle del Cinto, la calle Alcázar, la calle Alcaldía, la calle Arzobispo Jiménez de Rada, el Paseo de Santa María, el Mirador de la Baranda y la Plaza de la Lonja. Las torres son de planta rectangular con las esquinas protegidas con cantería a soga y tizón, y mampostería entre los entrepaños. En la calle del Cinto hay una placa en recuerdo a los fallecidos por el derrumbamiento de una parte de la muralla el 6 de abril de 1948. En la esquina trasera de la iglesia de San Pedro y San Pablo se han descubierto unos arcos escarzanos de ladrillo que posiblemente sean del antiguo Alcázar. También la torre campanario se asienta en un torreón militar interior al recinto del Alcázar. Declarado monumento histórico. Atalaya del infante Don Enrique. La atalaya del infante Don Enrique es un vestigio de gran relevancia junto al castillo de Tiscar. Formaba parte de una serie de torres vigías que se situaban en zonas elevadas con amplias vistas y que enlazaban visualmente con el castillo al que pertenecían.
Tenía tres funciones principales: defender, comunicar y vigilar el movimiento de tropas en el camino nazarí de Granada en la época de la Reconquista, empleando el fuego o el humo como aviso de peligro a la fortaleza circundante, principalmente al castillo de Tiscar, para que la población pudiera resguardarse y prepararse para la defensa. Servía también para controlar en tiempo de treguas el tráfico de mercancías. Es una construcción cristiana que se levanta sobre una altitud de 1183 metros sobre el nivel del mar, mandada construir hacia el siglo XIII por el infante don Enrique, hijo de Fernando III el Santo y hermano de Alfonso X el Sabio. Seguramente la torre primitiva se construiría tras la conquista de Quesada por parte de Rodrigo Ximénez de Rada, arzobispo de Toledo, quien captura entre otros el castillo de Fique, último territorio cristiano en dirección al castillo de Tiscar, que quedaría en poder de los musulmanes hasta la conquista del infante de Pedro en 1319. La construcción de la atalaya servía como vigía e indicador de la frontera entre ambos territorios. La atalaya es una torre cilíndrica de 5 metros de ancho por 10 de alto, cimentada en la roca y construida con sillarejo, mampostería y mortero. Su puerta se sitúa a casi 4 metros de altura y se accedía a ella mediante una escala. Se conservan los agujeros de los ejes de la puerta de madera. Se cubre mediante una bóveda de media naranja. Ese espacio interior se dividía en dos partes con un suelo de madera, del que se conservan los huecos para las vigas. Hoy día se puede acceder a su interior gracias a una escalerilla metálica. La obra realizada en la atalaya fue fechada por de Juan de Mata entre 1299 y 1302 gracias al escudo de piedra con 2 castillos y 2 cruceros florenzadas, que corresponden al escudo heráldico del infante de Enrique. No es habitual que se coloquen escudos heráldicos en las torres vigías, es algo más propio de palacios y castillos, especialmente nobiliarios. La guarnición de la atalaya sería de 2 o 3 hombres, que recibían de forma periódica suministros de Quesada. Tenían preparado en la terraza un haz de leña que prendían en cuanto veían llegar al enemigo. Estaban armados con ballestas o arcos y armas cortas. La atalaya mantuvo su uso militar desde mediados del siglo XIII hasta 1492, en que, tras la conquista del reino de Granada por los reyes católicos, fue abandonada. Desde lo alto de la atalaya divisamos la llanura de Pozo Halcón, Sierra Nevada y los valles de los ríos Estremera, Béjar y Majuela, hasta los pueblos de Baeza, Torreperojil, Úbeda, Santo Tomé, Villacarrillo e Ignatoral. Castillo de Tiscar o Peña Negra. La leyenda de Pedro Hidalgo. Declarado bien de interés cultural. Se trata de un recinto de reducidas dimensiones con una pequeña torre del homenaje situada en su extremo oriental. Se construyó en tapial vasto con partes de mampostería regular, apoyándose los paños de muralla sobre la misma roca para cerrar los pasos libres entre ella. En el centro se alza un gran roquedal, llamado Peña Negra, que posiblemente tuvo función de alcazarejo del castillo. Se atribuye la estructura a época andalusí, aunque los estudiosos consideran que la torre data de la primera mitad del siglo XIV, es decir, muy poco después de la conquista castellana. Durante casi un siglo fue avanzadilla del reino nazarí y de él partieron las incursiones sobre Quesada, convirtiendo esta zona en una frontera muy disputada. En 1319 es conquistado por el infante Pedro de Castillo y de Molina. Hoy día en la plaza del santuario observamos un escudo de armas, representado por 2 cuartelas en la que aparece un castillo y un lucero, rodeados por una orla de 10 cabezas de moros. Este escudo representa la toma de Tiscar, surgiendo la leyenda de Pedro X y el castillo de Tiscar. Esta leyenda cuenta que esta fortaleza presumía de ser inexpugnable. Los soldados cristianos, pese a los insistentes ataques, no conseguían hacerse con la fortaleza. Tras varios días de lucha y habiéndose derramado mucha sangre, los cristianos estaban dispuestos a retirarse. Pero esa misma noche uno de los escuderos llamado Pedro Hidalgo se sentía inquieto y, aprovechando la luna llena, decidió escalar la Peña Negra, donde en su cumbre existía una torre custodiada por 10 moros. Esta era la pieza fundamental para disuadir los ataques del enemigo. Con la espada en la boca, Pedro empezó a escalar la vertical peña. Una vez arriba, exhausto y con las manos sangrantes por el esfuerzo, encontró a los 10 moros dormidos.
Aprovechando la ocasión los degolló a los 10. Terminada la matanza se echó a dormir. Al amanecer, moros y cristianos sabían que el control de aquella fortaleza había cambiado. Pedro empezó a lanzar desde lo alto de la Peña Negra las cabezas cortadas de los centinelas, desconcertando al resto de moros y aprovechando los cristianos la distracción para penetrar hacia el interior de las murallas, hacerse con la plaza y expulsar a los más de 5.000 musulmanes que la guardaban. Tras la toma mandó levantar el castillo que hoy día vemos en el mismo lugar donde se encontraban los 10 moros, y al escudero Pedro Hidalgo se le apodó por su hazaña como Pedro X. Quesada en la Edad Media. Conferencia sobre Tiscar, a cargo de Nicolás Navidad. Autor de las maquetas de Quesada y Castillo de Tiscar. Conferencia sobre Tiscar, a cargo de Nicolás Navidad. Ideal de Jaén, 08-04-2019. Una gran maqueta, ilustra 1300 años de la historia de la fortificación de Tiscar. Era del más esperado de los actos conmemorativos de los 1300 años de la historia de Tiscar y del castillo del mismo nombre. J. A. García Márquez Quesada. Era del más esperado de los actos conmemorativos de los 1300 años de la historia de Tiscar y del castillo del mismo nombre, cuyos orígenes se remontan al siglo VIII cuando, tras la conquista de la península ibérica por los musulmanes, buena parte del territorio se repartió entre tribus árabes y bereberes. El historiador e investigador, Nicolás Navidad Jiménez, cronista oficial de Quesada, descubría en el Museo Miguel Hernández Rafael Zabaleta, ante el centenar de personas congregadas, la gran maqueta de 1,60 x 1,6 metros, escala 1, 200, repleta de elementos de la fortificación de Tiscar en época islámica y cristiana. La maqueta de Tiscar, realizada con papel de periódico reciclado, contrachapado y pintura al agua, contiene numerosos elementos técnicos y materiales de modelismo, entre los que destacan a modo anecdótico árboles traídos de China y Estados Unidos o musgo finlandés. Adquirido en Gran Bretaña. Fruto de un trabajo que se ha prolongado una década, su autor se ha basado en numerosas fotografías antiguas y modernas, imágenes de Google Earth, vídeos de drones y reiteradas visitas al lugar. El conjunto arqueológico representa el castillo musulmán en un estrecho pasillo entre Peña Negra y los acantilados del río, la alquería o villa árabe con la gran muralla construida con tapial sobre el terreno de zócalo de piedra y argamasa, y la Peña Negra o cresta rocosa donde hoy se asienta el castillo cristiano de Tiscar. Además de la recreación de alcazaba baños árabes, la maqueta contiene las modificaciones realizadas para la defensa de la fortificación tras la conquista y reproduce el pequeño castillo cristiano del siglo XIV enclavado en la Peña Negra con su patio de armas en el que destacan las viviendas y el aljibe, así como la villa amurallada, los albergues y el propio santuario que lleva el nombre de la patrona quesadeña. Junto a la gran maqueta de Tiscar y con el objetivo de contextualizar su trabajo, Nicolás Navidad ofrece también una segunda recreación a la misma escala 1:200, de la quesada medieval, en la que destacan la iglesia de S. Pedro y S. Pablo, la barbacana o muralla baja y el foso ubicados en la actual calle de los Arcos, la torre del homenaje que primero sirvió de vigilancia para el alcaide cristiano y luego ofició de cárcel a partir del 14. Hasta su destrucción parcial a mediados del XX, y las puertas de Úbeda, Los Santos, Pozairón, Alcázar y Lacra. 13 siglos de historia antes de descubrir sus maquetas. Nicolás Navidad, historiador nacido en Úbeda en 1966, que ejerció durante 18 años su labor educativa en el Colegio Virgen de Tiscar de Quesada y actualmente desarrolla formación docente en el Colegio Cándido Nogales de Jaén, cronista oficial de la ciudad de la Sierra desde 2006, integrante de colectivo de investigadores de Sierra Mágina, colaborador asiduo en revistas de historia y literatura, pronunció la conferencia Tiscar, 1300 años de historia, en la que estableció los orígenes del conjunto arqueológico, profundizó en las fuentes árabes y primeros documentos cristianos y narró la conquista en mayo de 1319 por el infante de Pedro, regente de Castilla,
que luchó al frente de un gran ejército reunido en Úbeda que, además de Tiscar, se hizo con las fortalezas defensivas de Huesa y Belerda. En la conferencia, a la que asistieron historiadores e investigadores de la provincia, Navidad estuvo acompañado por el alcalde Manuel Vallejo y por el concejal de Cultura Juan Antonio López. El edil describió los actos que van a celebrar con motivo de los 1300 años. El regidor, por su parte, anunció 2 inversiones para poner en valor el enclave y el conjunto arqueológico de Tiscar, una de 400.000 euros destinados a la restauración de la plaza de armas y torre del homenaje, entre otras actuaciones, además de mejorar integralmente los accesos, y otra de 200.0000 euros dentro de un plan de dinamización turística para iluminación, señalización y promoción de las aldeas de Tiscar, Belerda y Don Pedro. El historiador e investigador Nicolás Navidad Jiménez, junto a su maqueta. El castillo de Majuela. El castillo está situado en Majuela, una gran finca dedicada al olivar, lugar conocido por todos los vecinos de la localidad de Quesada y alrededores. Se sitúa en la parte alta de un cerrillo cónico, dominando visualmente una gran extensión al norte, oeste y sur, y constituyó un lugar estratégico de gran importancia para la Quesada medieval y su entorno. Sus orígenes son musulmanes, posiblemente del S-12, aunque después pudo pasar a manos cristianas. Es posible incluso que algunas reparaciones observadas en los lienzos de la torre pudieran ser posteriores, ya de época cristiana, y pudiera nuevamente tener un valor estratégico, al situarse en el camino de Tiscar a través de Quesada para llegar a Cazorla y ser por tanto un bastión de defensa en torno a la nueva capitalidad del adelantamiento a partir del S-14. En la época árabe el castillo era conocido con el nombre de Mijail. Su ubicación lo convierte en una fortaleza que resguardó y sirvió de vigía al entorno de Quesada en época musulmana y que continuó con la misma función después de ser conquistado por los cristianos. En la relación de Jiménez de Rada sobre las conquistas llevadas a cabo entre 1231 a 1233, hace mención al lugar como Malaula o Maleola, hoy denominado Majuela. El nombre es el vulgarismo de su nombre clásico, Maleolus, arbusto que da frutillos en forma de manzanilla y con un solo hueso. Los gruesos muros del castillo están hechos con mortero de cal y piedras, y en menor medida con sillería en piedra de mediano tamaño. La estructura de la fortificación es de forma irregular, adaptándose a la topografía del cerro, con al menos 2 muros que rodean el perímetro en torno a una estructura rectangular que podría ser la torre central. Esta está adelantada y conserva las jambas de una puerta. Las esquinas de esta torre están redondeadas para ofrecer pocas aristas. En la actualidad una gran parte de los muros están caídos sobre el lugar, aunque algunos aún permanecen en pie. La abundancia de material cerámico en las pendientes del castillo da pie a pensar en un abandono precipitado o una conquista violenta del lugar. Para llegar hasta el paraje donde se hallan los restos del castillo de Majuela partiendo desde la localidad de Quesada, debemos coger la carretera A315. Pasado el polígono industrial entramos a una rotonda en la cual nos desviaremos en la primera salida por la A322 dirección Cazorla. Poco después nos desviarnos nuevamente a la derecha por la JV 7107 dirección Chorro Nacimiento del Guadalquivir. Tras recorrer 12 kilómetros desde nuestro punto de partida llegamos al lugar en cuestión, donde estacionaremos nuestro vehículo y accederemos caminando a través del olivar hacia el cerro cónico situado a la derecha de nuestra marcha, característico por los restos de construcciones que despuntan en su cumbre.